Bienvenidos a todos al taller de irrigación y de drenaje venoso. Lo que vamos a hacer va a ser revisar las principales arterias y venas que irrigan al cerebro y a la médula espinal. Además, vamos a explicar las áreas de la corteza cerebral y de la médula espinal irrigadas por una arteria en particular. Además, vamos a revisar el circuito arterial cerebral, conocido como el polígono de Willis, así como su distribución interna. Muy bien, empecemos. Vamos a poner la presentación. Bien, bueno, acá vamos a tener lo que viene a ser una red sinóptica. Lo que vamos a tener son las principales arterias del encéfalo. Esto en medida de esqueleto, ¿no? Bueno, todas estas arterias las vamos a ir explicando. Bueno, a grandes rasgos vamos a tener la irrigación del encéfalo, va a estar irrigado por lo que vienen a ser arterias. Las arterias, vamos a tener la arteria carótida interna, va a dar ramas arterias cerebrales que se van a dividir en anterior y media. Las ramas de la porción cerebral vamos a tener la arteria oftálmica, arteria comunicante posterior, arteria carotidia, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Entonces esas van a ser las ramas de lo que viene a ser la porción cerebral. En cuanto a las arterias vertebrales, vamos a tener la arteria basilar, que la arteria basilar va a dar dos arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores van a dar ramas. Arterias pontinas, arteria laberíntica, arteria cerebelosa anteroinferior, arteria cerebelosa superior, arteria cerebral posterior. En cuanto a lo que viene a ser el polígono arterial cerebral del polígono de Willis, vamos a mostrar la imagen luego, y ahí lo vamos a ir explicando, y además vamos a tener las arterias para las áreas encefálicas específicas. Bien, bueno, las arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por lo que vienen a ser las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el circuito arterial cerebral, que es el polígono de Willis. ¿Bien? Bien, vamos a tener la arteria carótida interna. La arteria carótida interna comienza su bifurcación en la arteria carótida común, en donde habitualmente tiene una dilatación localizada, denominada en el seno carotidio. Asciende por el cuello y entra al cráneo, atravesando un conducto carotidio del hueso temporal. La arteria dirige entonces horizontalmente hacia adelante, a través del seno cavernoso, y emerge a la cara medial de la apófisis clinoidea anterior, tras perforar la dura madre. Entra entonces en el espacio subaracnoideo, perforando la aracnoides, y gira hacia atrás, hacia la región del extremo medial, del surco cerebral lateral. Aquí se dividen las arterias cerebrales anterior y media. Las ramas de la porción cerebral. Vamos a tener primero la arteria oftálmica. ¿Bien? Esta se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, penetra de la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Esta lo que va a hacer es irriga el ojo y otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales irrigan el área frontal del cuero cabelludo, los senos etmoidales frontales y el dorso de la nariz. La arteria comunicante posterior es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida interna cerca de la bifurcación terminal. La arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así parte del circuito arterial cerebral o polígono de Willis. La arteria coroidea, una rama pequeña, también se origina de la arteria carótida interna, cerca de la bifurcación terminal. La arteria coroidea pasa hacia atrás, cerca del trayecto óptico, y penetra hasta el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas y las estructuras que las rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral,
el tracto óptico y la cápsula interna. La arteria cerebral anterior es una rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se une la arteria cerebral anterior del lado contrario, mediante la arteria comunicante anterior. Se cruza hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último, se anastomosa con la arteria cerebral posterior. Las ramas corticales riegan la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. También irrigan una franja de corteza alrededor de unos 2,5 centímetros de ancho de la superficie lateral adyacente. La arteria cerebral anterior irriga tanto el área de la extremidad inferior del surco precentral. Un grupo de ramas centrales atraviesan la sustancia perforada anterior y ayudan a irrigar parte de los núcleos lenticular, caudado y de la cápsula interna. La arteria cerebral media, la rama más grande de la carótida interna, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales irrigan toda la superficie lateral del hemisferio, excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cerebral anterior y el polo occipital, y la superficie inferolateral del hemisferio, están irrigadas por la arteria cerebral posterior. Esta arteria irriga tanto toda el área motora excepto el área de la extremidad inferior, las ramas centrales que penetran en la sustancia perforada anterior e irrigan los núcleos caudado y lenticular de la cápsula interna. En cuanto a lo que viene a ser la arteria vertebral, vamos acá. Ahí. La arteria vertebral vamos a tener que es una rama de la primera parte de la arteria subclavia, que desciende por el cuello atravesando por los agujeros de la apófisis transversas de las 6 vértebras cervicales superiores. Ese dato es importantísimo, lo suelen preguntar en los parciales. Penetra en el cráneo a través del agujero magno y atraviesa la dura madre y la aracnoides. Para entrar en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Vamos a tener que luego sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula elongada, en el extremo inferior del puente. Recuerden que el puente es la protuberancia, ¿sí? Se une al vaso del lado contrario para formar la arteria basilar. En cuanto a lo que vienen a ser las ramas de la porción craneal, vamos a tener las ramas meningias, que son pequeñas, que irrigan el hueso y la dura de la fosa craneal posterior, ¿sí? La arteria espinal posterior puede proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior-inferior. Desciende de la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Las ramas están reforzadas por las arterias radiculares, que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. La arteria espinal anterior está formada a partir de la rama procedente de cada arteria vertebral cerca de su terminación. La arteria única desciende por la superficie anterior de la médula elongada, o lo que viene a ser el bulbo raquídeo, y de la médula espinal. Y está incluida en la vía madre. A lo largo de la fisura media anterior, la arteria está reforzada por arterias radiculares, que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. La arteria cerebelosa posterior-inferior es la rama más grande de la arteria vertebral y sigue un curso irregular entre la médula elongada y el cerebelo. Irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También irriga la médula elongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Las arterias medulares son ramas muy pequeñas que están distribuidas a la médula elongada. En cuanto a lo que es la arteria basilar, está formada por la unión de 2 arterias vertebrales. Asciende por el surco de la superficie anterior del puente.
en el extremo superior de la protuberancia se divide en dos arterias cerebrales posteriores. ¿Cuáles son las ramas de la arteria basilar? Bueno, las arterias pontinas. Aquí. Están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran en la sustancia del puente. La arteria laberíntica es una arteria larga y estrecha que acompaña los nervios facial y vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno y que irriga el oído interno. A menudo se forma como una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebelosa anteroinferior tiene un trayecto hacia atrás, lateralmente irriga parte anterior e inferior del cerebelo. Algunas ramas se dirigen a la protuberancia y a la parte superior del bulbo raquídeo. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebeloso e irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga el puente, la glándula pineal y el velo medular posterior. La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan la superficie inferolateral y a medida del lóbulo temporal y la superficie medial y lateral del lóbulo occipital. Por lo tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Las ramas centrales perforan el parénquima cerebral e irrigan partes del tálamo y del núcleo lenticular, así como del mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Una rama coroidea penetra en el asta inferior del ventrículo lateral e irriga el plexo coroideo. También irriga el plexo coroideo del tercer ventrículo. ¿Sí? En cuanto a lo que viene a ser el circuito arterial o cerebral del polígono de Willis, vamos a tener que este se encuentra en la fosa interpeduncular, en la base del encéfalo. Eso se lo graban a fuego se lo graban, porque lo van a preguntar en el parcial, en el final, no importa, se lo van a preguntar. Entonces, ¿dónde se encuentra el polígono de Willis? En la fosa interpeduncular, la base del encéfalo. Eso lo tienen que escupir, así nomás, cuando alguien se los pregunta, ¿sí? Bien, está formado por la anastomosis entre dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Las arterias comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, comunicante posterior, cerebral posterior y basilares contribuyen al circuito arterial cerebral. Eso se lo graban a fuego. ¿Y esto para qué es importante? Ya que este permite que la sangre penetra tanto de la carótida interna como por las arterias vertebrales, se distribuye a cualquier parte de dos hemisferios cerebrales. Las ramas corticales centrales proceden en polígono y irrigan la superficie cerebral. Bueno, también vamos a tener que las variaciones de tamaño de las arterias que forman el circuito arterial cerebral son frecuentes. Y bueno, se las ha descrito como la ausencia de una o de ambas arterias comunicantes. Y bueno, y también vamos a tener las arterias para las áreas encefálicas específicas. Vamos a tener el cuerpo estriado y la cápsula interna. Están irrigadas principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan al resto de estas estructuras. El tálamo está irrigado principalmente por las ramas de las arterias comunicantes posterior y basilar del cerebro y la cerebral posterior. El mesencéfalo está irrigado por lo que viene a ser las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y basilar.
El puente o protuberancia está irrigado por las arterias basilar, cerebelosa anterior, inferior y superior. Y la médula oblongada está irrigada por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posterior inferior y basilar. Y el cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior, cerebelosa posterior inferior. Bien, a ver. Bien, bueno, acá tenemos lo que viene a ser el polígono de Willis. ¿Sí? Miren, acá está. ¿Puedo agarrar el puntero? Acá está. Bien. Bueno, con todo lo explicado, ahora vamos a mostrar las imágenes para hacerlo un poquito más didáctico y no tan teórico. Bien. Vamos a tener el circuito arterial vertebral, que muestra la distribución de la sangre desde las 4 arterias principales. Arteria carótida derecha, arteria carótida izquierda, arteria vertebral derecha, y acá vamos a tener la arteria vertebral izquierda. Para no había otro, este me gustaba más. Este me gusta más. Bueno, cuando ustedes le pregunten el polígono de Willis, ustedes tienen que dibujar esto de acá, ¿sí? Solamente el polígono, no la arteria basilar o la vertebral. Bien, entonces vamos a tener arteria cerebral anterior. ¿Sí? Acá la tenemos, las dos. Como hay anterior, va a tener que haber una media, ¿no? Arteria cerebral media, de un lado y del otro. Como hay una media, también va a haber una posterior, ¿no? Bien, terminamos de hacer las posteriores. Acá. En cuanto a lo que vienen a ser las arterias comunicantes, vamos a tener arteria comunicante anterior, que va a comunicar lo que vienen a ser la arteria cerebral anterior, las dos arterias cerebrales anteriores. Y la arteria comunicante posterior va a comunicar, ¿qué va a comunicar? La arteria cerebral media, acá, con lo que viene a ser la arteria cerebral posterior. ¿Ven? Acá tienen la arteria comunicante posterior, como está en el gráfico dibujado. Bueno, y acá tienen algunas ramas, arterias centrales anterolaterales, las centrales anteromediales, las centrales posteromediales. Acá tienen la arteria coroidea anterior. Este dibujo, yo se los recomiendo que lo hagan, lo dibujen 1000 veces, se lo graben en la pared, donde quieran, pero siempre, siempre es importantísimo el polígono de Willis. Entonces recuerden, arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior, arteria cerebral anterior, acá están las dos, acá está la arteria cerebral media, y acá se encuentra la arteria cerebral posterior. ¿Bien? Cuando hablamos de la basilar y la arteria vertebral no cuenta como polígono de Willis, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos principalmente, pero bueno, acaso ya los dejo escrito lo que estaba hablando yo hace un rato. Estas son las arterias para áreas encefálicas específicas. Si ustedes recuerdan dónde está el cuerpo estriado y la cápsula interna, que podría llegar a estar irrigado por eso. O sea, ubíquense anatómicamente dónde está dónde se encuentra la estructura, como para que ustedes digan, ah, debe estar irrigado por esto cuando se lo olviden. Así no estudian de memoria, sino relacionándolo, ¿sí? Bueno, y les dejé lo que viene a ser la irrigación del cuerpo estriado, cápsula interna, del tálamo, del mesencéfalo, de la protuberancia, del bulbo raquídeo y del cerebelo. ¿Sí? Por ejemplo, el bulbo raquídeo está irrigado por las arterias. ¿Dónde está el bulbo raquídeo? O sea, está casi saliendo ya por el
por el agujero magno y comunicándose con la médula espinal, por algo se llama médula elongada, ¿no? Entonces, va a estar irrigado por la arteria basilar. Vieron que la basilar pasa por el puente de la basilar en la protuberancia, entonces va a estar tocando esto vendría a ser la irrigación de la protuberancia, ¿no? Bueno, entonces en el bulbo raquídeo va a estar irrigado. Por lo que vienen a ser las arterias vertebrales, que van a pasar por la columna vertebral. Y después les voy a mostrar un dibujito para que lo vean bien. La espinal anterior y posterior. Tipo, ustedes dicen, bueno, columna vertebral. Bien. Bueno, de ahí tiene un contenido, qué sé yo. Bueno. Entonces vamos a tener que va a estar irrigado por las arterias vertebrales, por el lugar donde va a estar ubicado el bulbo raquídeo. Entonces van pensando en el nombre. También va a estar irrigado por lo que vienen a ser las espinales, porque bueno, médula elongada sigue con la médula espinal, ¿no? Entonces van a pensar, bueno, sí, las espinales, así por el nombre, más que nada. Espinal anterior y espinal posterior. Y a la vez no está como contiguo, separado, ¿vieron? Por lo que es el cuarto ventrículo con el cerebelo. Bueno, la cerebelosa posterior inferior, y ahí tenemos la basilar, que era lo que yo ya les venía explicando, del surco de la basilar de la protuberancia, que está superior a lo que viene a ser el bulbo raquídeo, ¿no? Bueno, y así con todas las estructuras, yo les voy diciendo que vayan, que tengan algún mapa mental como para saber dónde se encuentra en cada una. Bien, bueno, acá vamos a tener el origen y recorrido de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales, conforme asciendan por el cuello y penetran en el cráneo. Esta es la arteria brachiocefálica. Y acá tenemos la arteria subclavia. ¿Ven? Bueno, vamos a tener la arteria brachiocefálica, que va a dar origen a lo que viene a ser la arteria carótida común y a la arteria vertebral, ¿sí? Bueno, la arteria vertebral va a ir pasando por lo que son las apófisis transversas de las vértebras, ¿sí? Acá tenemos la sexta vértebra cervical, la quinta, la cuarta, la tercera, y acá la segunda y la primera. ¿Recuerdan el atlas y el axis? Bien. Justamente esto viene a ser la arteria vertebral derecha. Y acá tenemos la arteria vertebral izquierda del otro lado. Bueno, van a pasar por el agujero magno y van a dar origen a lo que viene a ser la arteria basilar. Deben suponer que acá ya estamos a la altura de lo que viene a ser la protuberancia, ¿no? Bueno, también van a dar origen a las arterias cerebrales posteriores. Miren acá quién tenemos. Tenemos al polígono de Willis. Bien, bueno, si tenemos las arterias cerebrales posteriores, vamos a tener ahora que las arterias comunicantes posteriores. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, las arterias comunicantes mediales, acá no se ve muy bien, pero bueno, ya les había mostrado el dibujo cómo era. Nada más que acá se ve desde otro tipo de corte. Y bueno, la arteria cerebral anterior. Por otro lado, bueno, habíamos hablado de la arteria brachiocefálica. Acá tenemos la arteria carótida común, que va a dar origen a la arteria carótida externa y a la arteria carótida interna del cuello. Y acá vamos a tener la arteria carótida interna en el conducto carotidio del hueso temporal, que va subiendo, dando lugar a lo que viene a ser la arteria carótida interna, pero en el seno cavernoso. ¿Ven dónde está? En el seno cavernoso. Y acá que va a dar origen a lo que viene a ser la arteria oftálmica. ¿Ven? Acá está un poquito más aplicado desde la parte visual,
no esquemática. Es más fácil recordarlo teniendo todo el texto, pero bueno, primero teníamos que ver lo que viene a ser toda la teoría. Oye. Bien. Ahora acá lo que vamos a tener son arterias de la superficie inferior del cerebro. Bueno, acá hay que observen la forma del circuito arterial cerebral, y bueno, y lo que dice que se ha eliminado parte del lóbulo temporal. ¿Para qué? Para mostrar el trayecto de la arteria cerebral medial. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que quiero que acá vaya mirando las estructuras. ¿Qué está tocando? Para que ustedes digan, ah, la arteria irrigada tal cosa, así con intencionalidad, no estudiarlo así nada más mirándolo. No, vayan diciendo, vayan ubicando las estructuras donde están cada una. ¿Sí? Para que les sea más fácil estudiar también. Y va a ser mucho más difícil que se lo olviden. Bueno, acá vamos a tener la arteria vertebral izquierda. Ustedes ya saben por qué vertebral, ¿de dónde viene? Ya lo habíamos visto. ¿Ven? Y acá. Acá están las vertebrales. ¿Y por qué se llama vertebral? Porque pasa por ahí. Bien. Acá está la arteria espinal anterior. Bueno, las arterias vertebrales se van a anastomosar dando lugar a lo que viene a ser la arteria basilar. Y la arteria basilar va a dar ramas pontinas. ¿Sí? Acá a la altura de la protuberancia. Bien. Bueno, de acá de la basilar vamos a tener la arteria cerebelosa superior. Bueno, vamos a tener las arterias vertebrales posteriores, las cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, la arteria cerebral media, ¿sí? ¿Ven? Miren todo lo que irriga la arteria cerebral media. Y también vamos a tener la arteria cerebral anterior, con la arteria comunicante anterior. Entonces, arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior, arteria cerebral posterior, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. ¿Bien? Que miren para dónde sigue la arteria cerebral anterior. Este detalle acá tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior. Ven la irrigación del cerebelo, arteria cerebelosa posterior inferior, arteria cerebelosa anterior inferior. ¿Bien? Bueno, sigamos. Bueno, acá la idea es que ustedes vayan ubicando lo que vienen a ser las arterias, como ya lo veníamos hablando. ¿Dónde está irrigando cada cosa? ¿Sí? Ir viendo las estructuras, tipo acá tienen el cuarto ventrículo, tienen el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, acá tienen el cerebelo. Por acá pasaría la arteria cerebral anterior. Acá tendríamos la arteria basilar, las arterias vertebrales, arteria cerebelosa posterior inferior, para que vayan viendo dónde están cada una de las estructuras. Les quedaría un buen ejercicio hacer eso. Bueno, vamos a ir viendo con estas tomografías. Acá encontramos lo que viene a ser la arteria basilar, ¿sí? Acá están las arterias carótidas internas. Bien, vayan mirando las estructuras. A ver. Bien. Bueno, acá tenemos los globos oculares, el uncus, la protuberancia. Entonces, si acá tenemos la protuberancia, ¿qué va a estar acá? La arteria basilar. ¿Sí? Bueno, y acá está el verde. Ahora estamos a la altura del mesencéfalo. Bueno, acá están los pedúnculos cerebrales. Acá el agujero de Silvio.
Y entonces vamos a tener acá la arteria cerebral media. A ver. Arteria cerebral media. Miren cómo sube. Acá. Bien. Digamos. Bueno, acá tienen lo que viene a ser la irrigación del cerebro por áreas. Ya habíamos hablado de la parte teórica donde está irrigado cada cosa. Pero bueno, acá van a tener el área de lo que viene a ser la arteria cerebral media. Aquí de la arteria cerebral anterior. Dentro de la irrigación arteria cerebral anterior, la rama posterior. Y acá tienen toda la irrigación de lo que viene a ser la arteria cerebral posterior. Bien. Esto vendría a ser prácticamente lo mismo. Las zonas irrigadas por las arterias cerebrales. Acá vamos a tener en la imagen A la superficie lateral del hemisferio derecho. Y en la parte B es la superficie medial del hemisferio derecho. Que vamos a tener que la zona irrigada por la arteria cerebral anterior va a estar irrigada por el color amarillo. No. Está coloreada de azul. La zona irrigada por la arteria cerebral media está coloreada de rosa. Y la arteria coloreada por la arteria cerebral posterior está de marrón. Bueno, acá tenemos la arteria cerebral media, ¿sí? Y vamos a tener acá que está el polo temporal. Igual, ustedes piensen, como la parte media del cerebro, ¿cuál es? El polo temporal. Entonces, ¿por qué va a estar irrigado por la arteria cerebral media? El polo frontal, ¿por qué va a estar irrigado? Por la arteria cerebral anterior, ¿no? En la circunvolución frontal superior, surco central, el lóbulo parieto superior. Y también vamos a tener la circunvolución temporal inferior o circunvolución parieto occipital. Va a estar acá. Bueno, vamos a tener acá el polo frontal, irrigado por la arteria cerebral anterior. Esta parte de acá va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior, la parte de amarillo, igual que acá. Y acá vamos a tener la irrigación de la arteria cerebral media. Bien, esto es de la irrigación de la arteria cerebral media. Acá está la media derecha, la media izquierda. Y la irrigación de lo que vienen a ser las arterias estriadas mediales, que van a estar irrigando lo que viene a ser la cápsula interna. ¿Ven? Y miren la relación que tiene tan cercana con los ventrículos laterales. Bueno, y acá también, además, vamos a tener la cápsula interna, vendría a estar irrigada también por las arterias estriadas laterales. Bueno, y otra cosa de anatomía, bueno, acá tienen el cuerpo calloso. Bueno, la inervación de las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales reciben el aporte de fibras nerviosas o ganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cerebral cervical superior. La estimulación de los nervios produce una vasoconstricción de las arterias cerebrales y el exceso de dióxido de carbono o de hidrogeniones y disminución de la tensión de oxígeno van a producir una vasodilatación. Bien.
Ahora vamos con lo que vienen a ser las venas del encéfalo, ¿sí? Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en las paredes. Son muy delgadas y tampoco disponen de válvulas. Proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo. Atraviesan la aracnoides, la capa meningia de la dura madre. Y esto es lo que van a hacer, entrenan en los senos venosos craneales. ¿Sí? Las venas, vamos a tener venas cerebrales externas, venas cerebrales internas, las venas de áreas encefálicas específicas, ¿sí? Esas tres. Las venas cerebrales externas se van a dividir en lo que son las venas cerebrales superiores, la vena cerebral media superficial y la vena cerebral media profunda. ¿Sí? En cuanto a las cerebrales internas, vamos a tener la vena talamostriada con la vena coroidea. Y bien, bueno, las venas cerebrales externas, las venas cerebrales superiores pasan por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral y se vacían en el seno cavernoso. La vena cerebral media profunda drena la ínsula y se une con la vena cerebral anterior y estriada para formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna, que a su vez drena en el seno recto. En cuanto a lo que son las venas cerebrales internas, existen dos venas cerebrales internas, que están formadas por la unión de la vena talamostriada con la vena coroidea, en el agujero interventricular. Las dos venas tienen un trayecto posterior por la tela coroidea del tercer ventrículo y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, que drena en el seno recto. En cuanto a las venas de las áreas encefálicas específicas, vamos a tener en el mesencéfalo, drena por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas. ¿Sí? El puente, protuberancia, drena a través de las venas que desembocan de la vena basal, de las venas cerebelosas o de los senos venosos vecinos. La médula oblongada drena a través de las venas que desembocan de las venas espinales y en los senos venosos vecinos. El cerebelo drena a través de las venas que desembocan en la vena cerebral magna y en los senos venosos adyacentes. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno transverso. Acá tienen la confluencia de los senos. Acá está el seno petroso superior, el sigmoide, el occipital, el seno recto, y de esta vista vamos a tener el seno sagital superior, el seno intercavernoso, acá está el seno efenoparietal, que está acá también, seno cavernoso, el petroso inferior, petroso superior, el sigmoide, bueno, la vena vertebral magna, seno sagital inferior, seno recto, seno transverso, seno sagital superior.
Acá tenemos una imagen que me gusta más. Bueno, acá tenemos el drenaje venoso del hemisferio cerebral derecho. En la imagen A tenemos la superficie lateral y en la imagen B la superficie medial. ¿Bien? Bueno, el seno sagital superior. Acá vamos a tener la vena vertebral media superficial. Al seno sagital superior vamos a tener que mandar las venas cerebrales superiores. Acá tenemos el polo frontal. Vena anastromótica superior, que se va a ir a lo que es la vena cerebral media superficial. Bueno, seno sagital superior, el seno transverso, seno sigmoideo, y acá que va a drenar lo que viene a ser la vena yugular interna. Bueno, venas cerebrales superiores, acá, que salen del seno sagital superior. Acá vamos a tener el seno recto, vena cerebral magna, venas cerebrales internas. Acá tenemos el seno sagital superior. Acá es el lugar de unión de los senos transversos y el seno occipital. Y acá hay una vena basal. Bueno, esto ya lo había mencionado, de las venas cerebrales externas. Tenemos que, bueno, las venas cerebrales superiores que pasan por encima de la parte superior de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tiene un trayecto hacia abajo del surco lateral y se vacían en el seno cavernoso. La vena cerebral media profunda drena la ínsula y se une con las venas cerebral anterior y estriada para formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna y a su vez drena en el seno recto. ¿Sí? Bien, las venas encefálicas específicas ya las había mencionado, pero acá las tienen todas escritas por donde drenan. Con el mesencéfalo drena por las venas que desembocan en las venas basales cerebrales o magnas. La protuberancia drena a través de las venas que desembocan en la vena basal, de las venas cerebelosas o de los senos venosos vecinos. La médula elongada drena a través de las venas que desembocan en las venas espinales de los senos venosos vecinos. El cerebelo drena a través de las venas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes. ¿Bien? Bien, acá tenemos lo mismo. Bien. Seno longitudinal superior, acá tenemos el seno recto, y acá está el lugar de la confluencia de los senos. Bien. Ahora vamos a pasar antes de pasar a lo que viene a ser la irrigación de la médula espinal, voy a hablarles de los capilares cerebrales. Bueno, el aporte de sangre capilar del encéfalo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Esto es visible, puesto a la actividad metabólica de los cuerpos de las neuronas de la sustancia gris. Es mucho mayor que de las terminaciones nerviosas de la sustancia blanca. La barrera hematoencefálica aísla el tejido cerebral del resto del cuerpo y está formado por uniones estrechas que existen entre las células endoteliales y en los lechos capilares. En cuanto a la circulación cerebral, vamos a tener que el torrente sanguíneo del cerebro debe aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes al tejido nervioso y eliminar el dióxido de carbono, ácido láctico y residuos metabólicos. Se ha demostrado que el cerebro está irrigado por sangre arterial procedente de dos arterias carótidas internas y de las dos arterias
vertebrales. El aporte de sangre a la mitad del cerebro procede de la arteria carótida interna y la arteria vertebral de este lado y sus respectivos flujos se juntan en la arteria comunicante posterior por el punto en el que la presión de las dos es igual y no se mezclan. Si no obstante, la arteria carótida interna o la arteria vertebral se ocluyen. La sangre fluye hacia atrás o hacia adelante a lo largo de este punto para compensar la reducción del torrente sanguíneo. El circuito arterial cerebral también permite que el torrente sanguíneo atraviese la línea media, como se observa cuando se ocluye la arteria carótida interna o la vertebral de un lado. También se ha observado dos flujos de sangre desde las arterias vertebrales se mantienen separados del mismo lado de la luz, en la arteria basilar, y no se mezclan. ¿Sí? Aunque las arterias cerebrales se anastomosan las unas con las otras en el circuito arterial cerebral y mediante las ramas de la superficie de los hemisferios cerebrales, una vez que penetran en la sustancia cerebral, no se produce más anastomosis. Otro factor más importante para la sangre fluya a través del cerebro es la presión sanguínea arterial, ¿sí? A esta se oponen factores como es el aumento de la presión intracraneal, el aumento de la viscosidad de la sangre o estenosis en el diámetro vascular. El flujo de la sangre cerebral es marcadamente constante a pesar de los cambios de presión sanguínea en general. Esta autorregulación de la circulación logra mediante la distribución compensatoria de la resistencia vascular del cerebro, cuando disminuye la presión intracraneal y por un aumento de la resistencia vascular cuando aumenta la presión arterial. ¿Sí? No es necesario insistir que esta autorregulación no se mantiene por el torrente sanguíneo adecuado cuando la presión arterial reduce el nivel muy bajo. El diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales es el principal factor en el que contribuye la resistencia vascular cerebral. A pesar que se sabe que los vasos sanguíneos cerebrales están inervados por fibras nerviosas postganglionares simpáticas y que responden a la noradrenalina aparentemente que desempeñan un papel escaso nulo en el control de la resistencia vascular cerebral de los humanos, ¿no? Sanos. La influencia de la vasodilatadora más poderosa sobre los vasos sanguíneos cerebrales es el aumento de dióxido de carbono o de la concentración de un ion de hidrógeno. La reducción de la concentración de oxígeno también se produce vasodilatación. ¿Sí? Bien. También vamos a tener que el torrente sanguíneo cerebral en los pacientes puede medirse mediante una inyección intracarotidia o con una inhalación de kriptón o de xenón radioactivo. El torrente sanguíneo cerebral, 50 mililitros sobre 100 gramos a 60 mililitros 100 gramos del cerebro por minuto se considera normal. Bueno, ese último dato no importa para lo que ustedes tienen que ver ahora, ¿no? Bueno, la irrigación de la médula espinal. Ahora sí. Vamos a tener las arterias de la médula espinal. La médula espinal recibe su aporte de oxígeno de 3 arterias pequeñas. Esto sí es muy importante. Yo me acuerdo que en mi momento me habían puesto un dibujo así nada más, un círculo, y yo tenía que dibujar la médula y dibujar dónde estaba la arteria espinal posterior, arteria espinal anterior, arteria radicular anterior, arteria espinal segmentaria, arteria radicular posterior, ¿sí? Era pregunta de examen, de final también. Bueno, la médula espinal recibe su aporte sanguíneo de 3 arterias pequeñas, las 2 arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Estas arterias tienen un
trayecto longitudinal. Se ven reforzadas por pequeñas arterias dispuestas de forma segmentaria, que proceden de arterias que se hallan fuera de la columna vertebral y que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Estos vasos se anastomosan en la superficie de la médula y envían ramas a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Existen variaciones considerables con respecto al tamaño y a los niveles segmentarios, en lo que se refiere a las arterias reforzantes. Bueno, las arterias espinales posteriores proceden bien directamente de las arterias vertebrales dentro del cráneo, o bien indirectamente de las arterias cerebelosas posteriores. Cada arteria desciende sobre la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces nerviosas posteriores, y da lugar a las ramas que penetran en la sustancia de la médula. Las arterias espinales posteriores irrigan el tercio posterior de la médula espinal. ¿Sí? Las arterias espinales posteriores son pequeñas en la región torácica y los primeros 3 segmentos torácicos de la médula espinal son especialmente vulnerables a la isquemia y se ocluyen las arterias segmentarias o radiculares en esta región. ¿Sí? La arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior está formada por la unión de 2 arterias, cada una de las cuales procede de la arteria vertebral dentro del cráneo. La arteria espinal anterior desciende sobre la superficie anterior de la médula espinal, en la fisura media anterior. Las ramas de la arteria espinal anterior penetran en la sustancia de la médula e irrigan los 2 tercios anteriores de la médula espinal. En los segmentos torácicos superiores e inferiores de la médula espinal, la arteria espinal anterior puede ser muy pequeña, y las arterias segmentarias o radiculares se ocluyen en estas regiones. En el cuarto segmento torácico, en el primer segmento lumbar de la médula espinal, son especialmente sensibles a necrosis e isquemia. Son importantes esos datos, ¿sí? Las arterias espinales segmentarias. En cada agujero intervertebral, las arterias espinales anterior y posterior tienen un trayecto longitudinal, están reforzadas por pequeñas arterias segmentarias a ambos lados. Las arterias son ramas de las arterias fuera de la columna vertebral, ¿sí? Bien, las cervicales profundas, intercostales y lumbares. Después de penetrar en el canal vertebral, cada arteria espinal segmentaria da lugar a las arterias radiculares anterior y posterior, que acompañan las raíces nerviosas anterior y posterior de la médula espinal. Otras arterias nutricias penetran en el canal vertebral y se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores. No obstante, el número y el tamaño de estas arterias varía considerablemente de una persona a otra. Una arteria nutricia grande e importante, vamos a tener la gran arteria medular anterior de Adam Kiewicz. Procede de la aorta en los niveles vertebrales torácicos inferiores o lumbares superiores. Es unilateral y en la mayoría de las personas penetra de la médula espinal desde el lado izquierdo. La importancia de esta arteria está en el hecho que puede ser la fuente principal de sangre de 2 tercios inferiores de la médula espinal. En cuanto a lo que son las venas de la médula espinal, drenan en 6 canales longitudinales tortuosos que se comunican superiormente dentro del cráneo, con venas del cerebro y con los senos venosos. Drenan principalmente en el plexo venoso vertebral interno. ¿Bien? Bueno, entonces lo que vamos a tener acá la arteria basilar. La arteria basilar va a dar ramas, arterias vertebrales. ¿Sí? Y acá la arteria espinal anterior. Miren por dónde va a estar. Y acá están las arterias espinales, posteriores. ¿Ven? Que van a dar lugar a lo que viene a ser la arteria espinal segmentaria, las arterias radicular anterior y arteria radicular posterior. Bien.
Y acá en una sección transversal van a mostrar las arterias segmentarias posteriores y arterias radiculares. Ven arteria espinal posterior, y acá las arterias de la arteria espinal segmentaria vamos a tener las arterias radiculares posteriores. Y la anterior, arteria espinal anterior. Esto lo dibujan una y otra vez, ¿sí? Porque es importantísimo. Bien. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, me contactan, ¿sí? Al WhatsApp o por Facebook o por mail. La bibliografía es del libro Snell. Ustedes lo tienen. Así que pueden sacar todo de ahí. Bueno, chicos, estamos en contacto.